Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy, lunes, principio de semana, donde el tiempo la verdad que nos acompaña. Posiblemente estemos teniendo, y lo he repetido ya en varias ocasiones, pero sigue siendo así, uno de los peores inviernos en el sentido de frío, también lluvia y también mucho viento, aparte de mala mar. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a todo el mundo. ¿Estuvo usted en el coso de carnaval de Costa Teguise? No, no estuve. Yo ya los carnavales para usted ya terminaron. Los di por finiquitados. Muy bien. Don Carlos Inza, buenas tardes, don Carlos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Estuvo usted por la península? ¿Mucho frío? No he estado en la península. Ah, ¿no ha estado? No. Ah, pero puede haberlo visto por la pero tele. no hay que irse a la península para pasar frío, ¿eh? No, más frío pasamos aquí, yo creo que últimamente. Don Valentín Ollané, buenas tardes, don Valentín, ¿cómo Buenas estamos? tardes, Jorge, muy bien, gracias. Bueno, pues mucho frío, la verdad, ¿no? Sí. La verdad es que yo no sé, pero el viernes fue por la tarde y hacía un frío terrible. Estaba en Costa Teguise precisamente y digo, ¿cómo la gente puede salir al carnaval? Y salieron, ¿eh? Increíble la gente. Porque el carnaval también implica movimiento, tomarte un poquito de alguna pócima mágica y así te vas calentando también, ¿no? Mucha gente joven, la gente joven tiene ganas no sé. de... Ahí estamos viendo precisamente lo que dice Pedro, pero así todo... No hubo tanta gente como en otras ocasiones, no tanto en la participación de la gente que sí, sino de gente viéndolo, pero porque había frío y realmente yo admiro a toda esta gente que todavía aguanta, ¿no? Y sale en carnaval. Nosotros lo retransmitimos en directo, como solemos hacer con casi todos los cosos, y en este caso, pues la verdad es que se vio animación, pero el tiempo, a pesar del tiempo, porque la verdad que no acompañaba para nada. Bueno, Jacobo Medina, que es consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, ha anunciado que por fin, realmente, yo cuando leí la nota de prensa, la verdad, Pedro, no sé si tú la entendiste bien, no sé si hiciste ya o no redactado el proyecto para el socavón del Golfo. Eso han dado a entender, ¿no? Que ya por fin, no más que han tardado 4 años, en redactar, o 5 ya, 5 para redactar un proyecto, porque sí es verdad que al principio... empezó cuando estaba él gobernando con Dolores Corujo. No estaba ya, estaba Alfredo Mendoza, ¿no? No, Creo. empezó él. Cuando se rompió, empezó él. Vale, pues es verdad que llevan muchísimos años, es verdad que han cambiado 3 o 4 veces de metodología, ¿no? para afrontar esa reforma. Creo que ahora la ampliación es bastante ambiciosa. Hombre, 6 o 7 millones de euros que creo que cuesta ese arreglo de socavón, porque es verdad que lo que van a hacer es prever posibles desprendimientos de cara al futuro. Lo que pasa es que hasta el momento que yo sepa ya tenemos el proyecto. Ahora lo que no hay en principio es partida presupuestaria, tendrá que activarse de alguna manera y tengo entendido que algo se le iba a pedir al gobierno de Canarias para poder afrontarlo casi de forma inminente. Bueno, yo sinceramente lo que opino no es por lo que yo opine, porque yo no tengo ni idea técnicamente. He hablado con muchos técnicos y dicen que es un auténtico disparate, pero otros técnicos consideran que lo han hecho que es la solución. Pero evidentemente había una solución mucho más fácil, más rápida, que era hacer lo que se ha hecho siempre, que estaba el anterior ingeniero del Cabildo, que era echar para atrás la carretera. Es verdad que hay que pedir permiso, porque ahora... Para atrás, para el interior, sí, ¿no? Rodarla para adentro. Como se ha hecho siempre cuando se ha roto, que no es el primer socavón. Y nos ahorraríamos mucho dinero y mucho tiempo, pero los técnicos son los que mandan, Carlos. Ay, a mí me parece un dineral, la verdad. Pero es una obra que hay que hacer, o sea, las cosas hay que hacerlas. Lo que no puede estar con medias tintas como hacen algunos, ¿no? Que dejas el problema y que se lo encuentren los demás y después les echas la culpa de que no lo han arreglado. Yo creo que hay que hacerlo y hay que hacerlo, pero claro, gastarse 6 millones de euros en eso me parece una barbaridad. Yo creo que es más, yo creo que son como más, hasta 7 7 y pico, casi 8. Me parece millones. una barbaridad con los problemas que todavía. hay, con los problemas que hay en la isla, la cantidad de inversiones que hay que hacer. Hombre, pues yo rodaría un poquito la carretera y... Es lo que dicen todos los que viven allí, claro, de allí no son técnicos. Pero yo he hablado con técnicos, precisamente este fin de semana hablé con uno que es ingeniero, y me decía que aparte que él ve dificultades para que se pueda aplicar ese mismo proyecto que quieren hacer. Dice, lo veo muy difícil. Pero Jorge, ten en cuenta una cosa, casi desde el principio se desechó ese que es el que muchos entendíamos. Onieva dijo aquí, ¿no? En el Café de Periodistas que era el que le parecía más, y mira que el hombre sabe, lógicamente, que era el que le parecía más viable, más rápido, pero eso como lo desecharon desde el principio. Y claro, uno a veces critica que pero hay ahora la oficina técnica del Cabildo actual creo que es partidaria de hacer lo que tú dices. Pero uno a veces
se critica que se hagan obras y que sean parches y que después no dure, no sé qué. Claro. Y esto, lo que sí que es verdad, es que lo que tiene es previsión de futuro, es decir, no solo se tapa ese agujero, sino se corrige otra para que pueda pasar otro agujero 10 metros más allá. Pero, claro, tanto tiempo, esperemos que, bueno, vamos, y sobre todo lo que también decía Pedro, es decir, aquí de lo que se está esperando es del dinero de... Sí, a ver quién va a aportar ese dinero, porque no aportan. Tenemos la LZ40 ahí todavía atascada, y nunca mejor dicho. Pero no la LZ40, es que no se renueva una carretera aquí desde hace 40 años. No, 20 años. Bueno, 20 años desde la del norte, la de Guatiza, que sigue siendo carril de ida y vuelta, con la cual estamos en la misma. Y la circunvalación 21. Bueno, perdona, la circunvalación. La circunvalación es la última. Bueno, por cierto, que el tema de la polémica de Amavir Tía, la residencia de mayores, pues continúa. Hoy la última hora, porque el fin de semana cuando nos íbamos, la dirección de la empresa realizó dio un comunicado, en este caso, para decir que efectivamente, reconocer que había dificultades, serias dificultades, graves dificultades en los últimos meses, que se estaba intentando resolver, que sobre todo el problema estaba en que a pesar de todos los esfuerzos que venían haciendo, no encontraban el personal cualificado para poder sustituir a otros que ya se habían dado de baja o que estaban de baja médica o que simplemente ya no estaban trabajando. En este caso dicen que eso es una cosa y otra cosa distinta es que estén abandonados los mayores. Hemos hablado con el director del grupo de comunicación Amavir y don Roberto Rodríguez, y esto es lo que nos decía. Tuvimos conocimiento de esas imágenes denigrantes hacia algunos residentes y lo que hicimos fue iniciar un proceso de investigación para tratar de identificar a los trabajadores que habían realizado estas grabaciones, y una vez que los tenemos identificados hemos procedido a denunciar todo ante la justicia y, por supuesto, hemos decidido apartar a estos trabajadores de su puesto de trabajo abriendo un expediente disciplinario, porque creemos que personas que graban esas imágenes a los mayores no pueden seguir trabajando en la residencia. Pero, en cualquier caso, insisto, son personas, es un grupo muy reducido. El grueso de la plantilla están igualmente consternados con esta situación y sería muy injusto considerar que todos los trabajadores son iguales, porque no es así. Trabajar en las incidencias que existen, incidencias puntuales, como decimos, algunas de ellas que ya habíamos venido trabajando en ellas en los últimos meses, y vamos a confiar en los profesionales y en una empresa que lleva 20 años comprometida con esta residencia y que ha conseguido hitos muy importantes, como que fuera la primera residencia en Canarias en ser certificada como libre de sujeciones y una de las primeras en Canarias en recibir certificados de calidad. Bueno, hay otras declaraciones donde él habla efectivamente de que se están tomando medidas para la corrección de esos problemas, que está en reuniones. Hoy llegaba precisamente un equipo de inspección de la propia residencia, de inspección y de mantenimiento, para ver cómo se podían arreglar mejor los problemas que tiene la residencia, pero en este caso parece que tiene cierta lógica, aunque la gente diga, coño, encima denuncian a los trabajadores que grabaron los vídeos. Es que yo, si fueran mis padres los que están ahí, hubiera denunciado a la persona que me hubiera grabado y difundido esos vídeos. Esto está protegido por el derecho a la intimidad y menos un trabajador puede hacer esas grabaciones. Pero bueno, allá... Hombre, a mí yo comparto totalmente lo que dice este señor, lo que con respecto a las grabaciones yo hubiera expresado mi rechazo a lo que contienen las grabaciones, en primer lugar, y segundo, al haber realizado esas grabaciones y haberlas expuesto. Pero primero al contenido de esas grabaciones, que creo que es lo más feo y lo más molesto de todo esto, que lo tendrá recogido en otras declaraciones. En otras declaraciones reconoce lo que acaba de decir. Que hay que corregir muchas cosas, porque hay cosas que no han podido solucionar y lo reconoce. Y después, Jorge, si me permites, acaba de también llegar un comunicado que han registrado los trabajadores a través de su enlace sindical, lo han registrado en el Cabildo y han autorizado al Cabildo a que nos lo pasen los medios de comunicación, donde, aparte de que aclaran todas estas situaciones, dejan muy en entredicho tanto la actuación de comisiones obreras como del Partido Socialista, porque dicen en ese comunicado que entendían que la reunión era para intentar entre todos buscar soluciones, para proponer una reunión propositiva para intentar mejorar la situación de las personas, de los usuarios de la residencia, y no para crear este mal ambiente, esta alarma social y este mal ambiente político.
Bueno, esto se refiere, Pedro, a este comunicado. A este último, al último. A este último Acaba de llegar comunicado ahora de mismo. los trabajadores, no el de la dirección de la No, no. empresa, sino el de los trabajadores, que viene a decir que se sintieron utilizados de alguna manera políticamente, en este caso en una reunión que Comisiones Obreras, la representante de Comisiones Obreras en esa residencia convocó Y el PSOE. con la presencia de Dolores Corujo. No, yo lo dije aquí el otro día, el mismo día que Dolores Corujo salió a los medios de comunicación, a la palestra, a denunciarlo. Ya me chocó el hecho de que se pusiera en su sede electoral, con todo PSOE por detrás, dando un mitin electoral con una situación que es totalmente denunciable y totalmente denigrante. Tendría que haber hecho, en vez de hacer política, parece que el Partido Socialista utiliza a los sindicatos, que son de su cuerda política, para lo mismo, porque en este caso Comisiones Obreras ha sido simplemente una correa de enganche con el Partido Socialista, y los dos a la limón se han puesto a airear este asunto como si las cosas la forma de resolver las cosas fuera haciendo propaganda y exagerando la denuncia, cuando lo normal es, si hay un procedimiento irregular, irse a quien corresponda, a las autoridades. Yo lo dije el pasado jueves, no hace falta irse más lejos, irse a las autoridades y denunciarlo, y después instar a las instancias correspondientes, el Cabildo, para que se tomen medidas. Pero claro, cuando tú has estado 4 años gobernando, cuando parece que, según he oído en algún lado, creo que lo ha dicho en alguna ocasión, creo que fue un comunicado de Coalición Canaria, tú has estado 4 años y has desmontado el organismo que tenía que controlar la supervisión de los concursos y adjudicaciones que hay a las residencias de mayores, y luego vienes aquí y el seguimiento. y lo desmantelas, y luego te enteras de que hay algo, y de forma subrepticia, porque era a través de una reunión de los trabajadores para poner sobre la mesa. Y de alguno. Para poner sobre la mesa cómo está la situación y las carencias que hay, y vas tú y te dedicas a eso, a montar un mitin electoral con todo esto. A mí me parece lamentable. Los temas se resuelven y se arreglan, son personas las que están afectadas, y no hay que hacer propaganda, ni hay que hacer electoralismo, ni rasgarse las vestiduras delante de los medios de comunicación, como ha hecho en esta ocasión. Y sobre todo también por lo que utilizándolo decía, políticamente. Sobre todo para mí, a ver, esta empresa lleva más de o casi 20 años trabajando y nunca había tenido ninguna queja. Claro. Es decir, yo creo que no se puede desprestigiar esta y de ninguna empresa por si ha tenido problemas, porque lo ha tenido, lo ha reconocido en la entrevista. Pero que le además ha no realizado. solo eso, Jorge, es que pones en el disparadero al resto de trabajadores, que a lo mejor son casos muy puntuales. Por eso han salido, lo que no puedes hacer es por eso, exagerarlo y dramatizarlo. Por eso los trabajadores, cuando vieron la utilización desde su punto de vista, por eso han salido con este comunicado que ayer publicaba también Lancelo Digital. Para mí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, se ha unido el hambre con las ganas de comer. Quiero decir, por ejemplo, en ese comunicado de los trabajadores dicen, entre otras cosas, los problemas que tienen con encontrar personal cualificado para que pasa no solo en este sector, sino en muchos. Y el segundo, hablan de un dato que es bastante significativo, un 20% de bajas laborales, o sea, 2 de cada 10, ¿no? Eso por un lado. Pero después está lo del vídeo. Y lo del vídeo lo que demuestra es que hay una serie de trabajadores que estaban descojonándose, divirtiéndose de las miserias de unas personas que tienen problemas cognitivos, etcétera, etcétera, y contra esas personas, 2, 3, 1 o el que sea, o la que sea, hay que actuar, también por difundir el vídeo. Esas son dos cosas, pero también es verdad que lo que hemos visto, hay una situación de una escasez en un momento determinado, de que no haya, por ejemplo, las sábanas la basura en los pasillos, etcétera. Todo eso es preocupante. Entonces, eso lo reconocen tanto la empresa como los trabajadores, que hay deficiencias que son puntuales, y eso hay que corregirlo. Puntuales porque no han tenido la oportunidad, lo ha repetido este señor, porque ellos son los primeros en reconocer que esto no es una situación que a ellos les gusta, porque ellos siempre han tratado de tener la residencia como un palmito, y hasta ahora la tenían. Sí, pero Jorge, quiero decir es verdad que hay que aprovechar, porque por mucho que lleve 19 años, por mucho que tenga una consideración determinada, que seguro que evidentemente la tiene reconocimientos de calidad en la gestión, que es verdad, lo que todo eso se puede ir al traste con que tenga 2 días a los ancianos sin sábana. Y que tenga una trayectoria impoluta. A nosotros, por lo menos en el PG Verde, nos consta que ha habido denuncias anteriores, sobre todo por estas situaciones, no por maltrato ni nada que se le parezca, pero sí es verdad que no es de recibo que hayan tenido épocas donde el personal esté bajo mínimo, porque eso no es cuestión ni de los usuarios ni de la administración. Ellos tienen que buscarse la vida para solucionar el tema del personal, igual que el tema de la alimentación.
Eso es verdad que a lo mejor ha habido malos funcionamientos, que lo que sí es verdad, que como bien también decía Carlos, lo hemos repetido algunos, el tema es que se intente entre todos buscar soluciones para que funcione la residencia como tiene que funcionar. Y no politizar, que es lo que ha hecho el PSOE, que yo me parece lo peor también de todo. Sale a la palestra y dice, bueno, hay una serie de... o se reúne con el consejero de Asuntos Sociales y le dice, oye, Marci, mira, nos ha llegado a nuestros oídos, nos ha llegado esta información, miren a ver qué es lo que está pasando, a ver si es verdad, y a ver si es verdad, tomen cartas en el asunto, preguntas, haces preguntas en el pleno, suben los cauces legales, pero no te vas a mandar un mitin electoral. Es que nos hemos vuelto locos en esta isla. A ver, yo lo que quiero decir es que el tema de la tercera edad es un problema cada vez más complicado, porque cada vez hay menos, porque esto es un convenio estatal y los trabajadores son convenios que para Canarias y para allá, para todo el resto del Estado, quedan ya desfasados. ¿Por qué? Porque ahora ya la gente ganan ese dinero en trabajos donde tienen menos trabajo, tienen que hacer menos esfuerzo. Y realmente cada vez van a tener que pagarles más a estos trabajadores si quieren que ejerzan la actividad. Y cada vez se complica más. Y por eso no se encuentra en el mercado. Y en Lanzarote está la cuestión añadida que ningún trabajador viene de fuera porque no tiene dónde quedarse, porque no hay tenemos la crisis habitacional y no hay... Bueno, pero eso tampoco justifica determinadas cosas, o sea, la residencia, en este caso la empresa que gestiona la residencia, tiene la obligación. Sí, no, pero si ellos lo saben. Tengan trabajadores o no tengan trabajadores. Ellos tienen que buscarlo como sea. Lo tienen que resolver, y no pueden dejar a los eso es evidente. En una situación de eso es evidente. Yo lo que quiero decir es que lo intentan. A un familiar diciendo que paga 2.500 euros al mes. Claro. Y eso con la ayuda de la ley de dependencia, porque su familiar está en grado 1, claro, que no es el mayor grado, sino el primero, con lo cual no llega ni a 300 euros lo que te dan mensualmente. Pero que paga 2.500 euros. Yo creo que con 2.500 euros se debe recibir una atención que no pase por esto, entendiendo que efectivamente hay un problema de falta de personal y de todo este tipo de cuestiones, pero quien tiene que arreglarlo, quien tiene la responsabilidad en eso está. Yo creo que el Cabildo se ha puesto las pilas más todavía de lo que, porque la funcionaria Daisy Villalba, que es precisamente la responsable de la supervisión, de la unidad de supervisión de centros sociosanitarios de Lanzarote, ella ha dicho que este tema se estaba intentando solucionar ya, porque efectivamente existía ya deficiencias que le habían denunciado. Pero que había un compromiso de reunirse con Marciano Acuña para resolver los problemas, para poner a los trabajadores los problemas. Es que llevaban reuniéndose antes de que saliera todo esto. Entonces se ha utilizado torticeramente y políticamente. Si es que, a ver, si Dolores Corujo y Comisiones Obreras se reúnen con los trabajadores le dicen, oye, mira, estas son las deficiencias, después se muestran extrañados de que se haya utilizado esto políticamente, que haya rueda de prensa, porque los trabajadores a lo mejor lo que pensaron es, bueno, estos representantes políticos y sindicales irán a hablar con el Cabildo y con la empresa para intentar solucionarlo. No, salieron a la prensa para montar el lío. Y ahora ya hay trabajadores que se han dado cuenta que han sido de alguna manera utilizados políticamente. Precisamente en el debate del Café de Periodistas de los viernes tratamos este asunto, tratamos varios, pero este también lo tratamos. Vamos a oír en este caso a la representante del PSOE, que es Marlene Romero, y también HD Eugenio de Coalición Canaria. Preocupante, vamos a dejarlo ahí, preocupante. ¿Por qué? Porque asumió que ya era conocedor de esa situación y podía parecer, incluso te lo digo, o sea, podía parecer, vamos a comprar lo que él dijo, que éramos unas alarmistas, pero es que las imágenes están ahí y a mí, personalmente, yo, vecina de esta isla y me puedo poner en la piel de todas las familias que tienen a sus mayores allí con las imágenes que vimos. Partido Socialista a dar una rueda de prensa. Ustedes no están preocupados por los mayores de esta isla, ustedes están preocupados por las elecciones y por las encuestas. No, esa es la realidad de lo que está pasando en Lanzarote. Y repito, lecciones de este Partido Socialista, de María Dolores Corujo Berriel en materia sociosanitaria en la isla de Lanzarote, las justas. El andar se demuestra andando. El trabajo se demuestra trabajando y la preocupación se demuestra ejerciendo como consejera que es del Cabildo de Lanzarote, como alcalde de Tías que es el señor don José Juan Cruz, y no han hecho nada por saber si esa situación era real, si esas denuncias son reales o no, si se han puesto medidas o no, si se está mejorando, si se va a investigar.
el consejero, nada más tener conocimiento de determinados vídeos que estaban circulando tras la rueda de prensa de doña María Dolores Corujo, se fue a la Guardia Civil, a la Fiscalía, interpuso una denuncia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Preocuparse por los mayores. No ir a preocuparse por las elecciones, que es por lo único que está preocupado este Partido Socialista. Bueno, esta era parte del debate, fue mucho más largo, pero en cualquier caso yo lo único que espero, y sobre todo, es que se solucionen los problemas lo antes posible, que el Cabildo presione todo lo posible a la empresa y que la empresa cumpla con lo que tiene que cumplir, que es con el contrato que tiene cuando ganó esa licitación, porque ellos fueron los que construyeron esa residencia. La tiene durante 30 años, creo sí, que, ¿no? 30, sí, creo que son 30 años. Sí, porque hasta el 35 creo que van a estar llevando la gestión. Y esperemos que coja los ratios de eficiencia que tuvieron a lo largo de muchos años, que por lo menos eso es lo que me han comentado a mí familiares que han tenido allí, porque hay mucha gente que ha tenido, mucha gente, pues claro. A lo largo de tantos años ha tenido, mucha gente ha pasado por ahí, y la verdad es que... Tiene 50 plazas de estancia total, ¿no? Interna, y 25 tiene también un centro de día, que ese ya no depende del Cabildo, por lo visto. Bueno, por cierto, que hay un plan de choque, Pedro, de limpieza, creo que es en Arrecife, ¿no? No lo sé, pues creo que sí, ahora. Creo que hay un plan de choque de limpieza que han anunciado en el Ayuntamiento de Arrecife, y sí, es en Arrecife. Sí, bueno, las multas, ¿no? Las multas por la tirada de enseres y todo eso que se están... No, en este caso eso fue, ya lo dimos el otro día. En este caso es que van a hacer un plan de choque de limpieza, porque es verdad que en Arrecife hay zonas que necesitan un plan de choque. Y hablando de choque, en este caso, este fin de semana también se registraron varios choques. En Costa Teguise, en Playa Blanca creo que también hubo. Y en Puerto del Carmen. Este fue el de Costa Teguise, si no me equivoco, que le dio a un par de coches más. Parecía que eran cochitos chocones. Y este es, si no me acuerdo, LZ40. Este fue el que cayó en la LZ40 en Puerto del Carmen, ¿no? Sí. Cerca del campo de golf, ponía. Sí, por ahí. Yo creo que no es la LZ40, creo que es la LZ20, pero bueno. ¿Sí? Creo. No por creo arriba, por arriba, creo que fue por arriba. Pero bueno, en cualquier caso, mire, gracias a los bomberos también pues, pudieron sacar sano a la persona que conducía ese coche, que tuvo la mala suerte de caerse. Por arriba dar la LZ40, la LZ20 al campo de golf. Y este es el incendio famoso de una casa que, bueno, se prendió creo que en la planta de arriba, pero tuvo que... La de abajo, pero tuvo que desalojarse todo el edificio, ¿no? Eso fue en Arrecife este fin de semana, no sé si fue el sábado, creo que fue... Fue el sábado por la mañana, sí. Enrique, el responsable de seguridad y emergencia de Lanzarote, nos cuenta y nos comenta cómo fue. Esas personas mayores, se notaba que tenían problemas de movilidad y todo eso, y después afectó al de arriba porque se inundó de humo el piso de arriba. Allí pues, quedó bastante dañado el edificio. Los señores, la verdad, que estaban fuera siendo atendidos por las ambulancias. El dormitorio puede haber sido cualquier cosa, algo mal pagado si fumaba, o la instalación eléctrica, yo no creo que estuviera en condiciones, se veía que no estaba en condición la casa. Bueno, pues eso es lo que ocurrió. Por cierto, que nos enviaron, en este caso hemos visto en las redes sociales, creo que era en TikTok, unas imágenes de el colapso que sufre el aeropuerto César Manrique en ciertos momentos del día y ciertos días de la semana. Aquí estamos viendo ese colapso que realmente hablan de espera de hasta 1 hora de nuevo y más para poder... esos son británicos sobre todo, que son los control de pasaportes. El control de pasaportes. En cualquier caso, Pedro, esto se repite, lo que pasa es que no siempre sale en las redes sociales, pero se repite con mucha frecuencia. Mira que habían buscado una solución, ¿no? Creo que se ampliaron los mostradores. Sí, se había ampliado, pero no se sabe si ese día... También el personal... También puede ser que coincidan, a veces coinciden por retraso, coinciden varios aviones, y entonces cuando se forma ese caos de más de 1 hora de espera para pasar... Hombre, y a lo mejor es que la misma terminal de llegada se ha quedado obsoleta y se ha quedado pequeña, ¿no? Para el volumen de pasajeros que recibe Lanzarote. Eso es por descontado, como dice Carlos. Pero más allá de eso, aquí estamos viendo imágenes
que deberían de no verse, porque realmente eso puede ocurrir en cualquier aeropuerto del mundo, y es verdad, en un momento determinado, pasa muy a menudo. y puede ocurrir. Pero en Lanzarote es una cosa muy recurrente, lo cual quiere decir que no estamos adaptados a un aeropuerto que recibe, pues, ¿cuánto es? Más de 3 millones, de 3 millones y pico de visitantes. Que tenemos que tenerlo preparado. Bueno, 3 millones, perdona, 3 millones de turistas, pero también hay gente que no es turista y utiliza el aeropuerto. Sí, yo creo que son más, Sí, yo sí, creo que lo que utilizan el aeropuerto son más de 3 millones. Sí, bueno, los últimos datos creo que eran 3.200.000. 200, sí. De todas maneras, es que parece una de las imágenes de un aeropuerto de estos de Dubái ahora la gente intentando salir de los bombardeos. Es Pues que es una casi. cosa Aquí bastante aquí lo que están tercermundista. intentando es entrar. Claro, claro. No, pero fíjate tú, ¿cuánto tardas en llegar? Porque estos son todos de Reino Unido, son 2 horas, 3 horas más o menos lo que tardas en llegar. Y que después llegues y te tengas que esperar ahí en un Reino Unido pasillo. daban 4 horas. 4 horas, pues. Pues como siga el tiempo así, lo que Por lo vamos a menos tener cuando que yo ver- fui, si no cogí un avión lento, Pues tarda llegas mucho. y tienes que estar, imagínate con niños o lo que sea, estar en un pasillo ahí No, esperando. y haciendo- mucha de esa gente, eso no me lo cuentan a mí, tour operadores, Mayores, mucha de esta gente, gente no, mayor. vienen de diferentes zonas, el aeropuerto no está a lo mejor No, claro, sí, que- a 200 kilómetros de donde ellos salen, porque tienen que coger un tren, tienen que tal, y salen a lo mejor a las 5 de la mañana para llegar aquí y se encuentra ese espectáculo, pues no es lo mejor, la verdad que no es la mejor forma de recibir a nuestros Menos turistas. mal que después se van a la playita, se toman una cerveza y se les Y quita, se olvida les quita rápido, todo. y se lo olvidan rápido, pero si no, menos mal que creo que para salir, no sé si también le piden el pasaporte, pero también creo que le tienen que pedir. Claro, sí, 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 supongo. claro. De hecho, por ejemplo, Ryanair se ha ido dejando pasajeros aquí en el ¿Ah, sí? aeropuerto después ¿Por qué de no han tiempo. ¿por qué Pues no han- porque no, porque ha pasado la hora y tal, han esperado un tiempo Claro, no, prudencial. y Ryanair le da mucha importancia al tiempo de espera, que no quieren salir siempre en su... Tienen que salir en su momento en porque su si momento, no porque- pierden los Sí, pasillos aéreos y efectivamente, esas historias. efectivamente. Bueno, el pasado sábado se acababa el Ramadán en todo, bueno, el mundo musulmán. Y en este caso en Lanzarote celebraban un Ramadán Mubarak. La verdad es que había comida para todos los gustos, comida sobre todo marroquí, evidentemente. Y esto se celebra ahí en la mezquita que ellos tienen en la calle En La Vega. Zaragoza, en La Vega, efectivamente, frente a Yayo, para entenderlo. Sí. Y bueno, el ayuntamiento les permitió... Bueno, celebran en la mezquita o en la calle, ¿no? Por lo que parece ahí. No, hombre, es que el Otra- ayuntamiento otras les veces- permitió... Hay un llano ahí, hay un hay un llano, llano, les permitió El año utilizar pasado, el- recuerdo, o el anterior fue, que bueno, que estuvo ahí todo metido todo el Partido Socialista porque era antes Era de las elecciones. elecciones. No Con lo mal cual fue en pensado, el, qué mal pensado, en el no saben 23, nada estos. en el y fue en Maneja, ahí en el Centro Sociocultural, en el campo de fútbol, No, que pero había eso- muchísima eso- gente. No, pero eso es otra cosa. Eso es La Vega. Eso es otra cosa. Eso lo que tú dices fue hay otro tipo de Era cosas. como al final del Ramadán Sí, también. sí, pero bueno, de aquí a la comunidad marroquí y también en cualquier caso musulmana, porque ahí había no solo marroquí, había también musulmanes de otros países. Cuscús. Sí, no, la verdad que a mí me encanta Joder, la me está entrando una hambre que no veas. a mí me encanta la comida marroquí, la verdad. Y comerla más allí todavía te gusta más. Más todavía, sí. La verdad es que sabe muy bien. Bueno, el 8M se celebró en toda España y también, como no, en la isla de Lanzarote. Se calcula cerca de 1 millar de personas, Pedro. Sí, aproximadamente 1 millón de personas. Lo que sí noté yo es que cambiaron el recorrido, ¿no? Me pareció verlos por el charco, ¿no? Sí, Que fue- con- Bueno, pero habitualmente se era hicieron por la dos, calle se Real. hicieron dos Desde- manifestaciones. Desde, el, También en desde el Lanzarote. Parque y las Canarias hasta el cine, hasta... Ajá. ¿No habían dos Hasta el charco. manifestaciones? No, eso No, es eso Madrid, fue en eso es Madrid. Madrid. Fue en Madrid. En Madrid. Fue en Aquí fueron Madrid. todos unidos. Todos Sí. juntos. Hombre, que si aquí se dividen, pues entonces ya quedaría más deslucida. descafeinadillo. Pero bueno, pues sí, casi un millar de personas. La verdad es que la delegación del gobierno ha dicho que en toda Canarias unas 10.000 personas. Y Santa Cruz, sobre todo Santa Cruz, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife. Bueno, pues sobre todo se ven muchas mujeres, por lo que estoy viendo en las imágenes, pero también bastantes hombres. En este caso, aunque son muchas más las mujeres las que salen que los Y hombres. mucho no a la guerra, ¿no? En Madrid lo que se ha criticado sobre todo es que se ha utilizado parte de esto de la izquierda para el tema del no a la guerra, que está muy bien, pero que Y mira, el pollo. el pollo también es feminista. Feminista Ahí también. dice, bueno, todos tenemos nuestra parte feminista, ¿no? Bueno, Pero fíjate, aquí no se ve tanta bandera del no a la No, guerra. no, aquí yo creo que en este caso yo al menos... No, porque no están los ministros y los que han un poco encabezado la manifestación ha sido el gobierno y ya el lema era inmediatamente
estaba ya preparado. Ese sí que era el lema de todas las manifestaciones, ese, el que está en esa pancarta, ¿no? El del fascismo. Si avanza el fascismo, responde el feminismo. Era el lema de esta convocatoria del 8M, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que son gente, ¿eh? No hay que despreciar esto. Yo creo que se politiza demasiado el tema de la mujer. Una cosa es defender los derechos de las mujeres, que tienen todo el respaldo y desde luego todas las garantías, que muchas veces se ven vulnerados, pero de ahí a politizar es que ya enseguida se toma como el feminismo como una cuestión de izquierdas a muerte, donde solo pueden caber la gente de izquierdas, ya con lemas hacia el fascismo. Yo no sé qué fascismo hay aquí en España, ¿no? Yo no he visto gobernar al fascismo aquí en España todavía. Ellos se refieren a Vox, me imagino. Y sin embargo sí he visto... Pero eso no es fascismo, eso puede ser cierto nivel de fascismo. Pero fascismo no. Pero ellos, la izquierda, están vendiendo ese tema, claro, políticamente. Porque es infinitamente peor el rollo Abertzale que el rollo Vox. Y de hecho en Madrid muchos periódicos más conservadores y tal criticaban el hecho de que utilizaran el tema de la guerra y que tuvieran que, porque dice que está vacío de contenido ya, porque ya el movimiento feminista en sí mismo pues ya tiene poco que reclamar para ellas, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo creo que todavía hay muchas cosas. Es verdad que cuando hablan de esto, yo lo quiero decir, porque como es una verdad, y que me demuestra lo contrario, dice que hay la brecha salarial, la hay porque es verdad que los hombres están en puestos de trabajo, son muchos más los hombres que mujeres que están en puestos de alta responsabilidad y por eso tienen mejores sueldos. Pero en cualquier sitio del mundo, cualquier empresa, una paga mujer cobra lo mismo que un hombre. Y eso, sí, lo que pasa es que esos datos siempre se refieren también a colectivos. Es a colectivos. Por ejemplo, el tema de los cuidados de mayores y todo eso está feminizado. Es una profesión que es absolutamente feminizada. Sí. El 90% son mujeres. Estábamos hablando hasta hace poco que los sueldos que se pagan para el tema sociosanitario pero si ahí son trabaja bajos. un hombre, entonces, ahí sí que hay una brecha salarial. Pero ahí si trabaja un hombre cobra lo mismo. Cobra lo mismo. Es que eso es lo que yo no quiero confundir a la gente. La gente cree que es que se puede pagar distinto por igual trabajo a una persona si es hombre o mujer. Y eso es mentira, completamente mentira, y además de las grandes. Otra cosa es que es verdad lo que dice Valentín, que hay puestos que están muy feminizados y tienen unos salarios más bajos que la media del resto de los trabajos, y eso es verdad y es cierto, y por eso hay esa brecha salarial, pero no porque se pague distinto a un hombre. En esta empresa no, se paga igual a un hombre que no por una cuestión de desigualdad. Es por el rango. De todas maneras, es verdad que la actualidad se lo va comiendo todo, pero recordemos, por ejemplo, decías de lo de la manifestación de Madrid, la diferencia entre las dos manifestaciones que había es que una defendía, se metía más en profundidad con los derechos LGTBI y pedía incluso la abolición de la prostitución, que es una cosa que pueden pedir evidentemente. A mí me gustaría recordar todo lo que ha protagonizado este país, miembros del Partido Socialista y de otros partidos, no solo con la utilización de la prostitución, sino también los abusos sexuales sin denunciar por parte de estos mismos partidos que a lo mejor estaban encabezando manifestaciones. Hombre, lo que el debate sobre todo es que es precisamente entre el feminismo del PSOE con el feminismo de los partidos que están más a la izquierda. Precisamente el feminismo del PSOE, el que está, por ejemplo, más en contra de determinados derechos para las personas trans, o que está a favor de una regulación, por ejemplo, del tema de la prostitución, que sean trabajadores que tengan que coticen, que tengan seguridad social. Sí, ahí están divididos. Es una de las propuestas. Y eso, por ejemplo, no lo acepta, digamos, gente como Podemos y todo esto. En efecto. Bueno, mañana es el estado de la nacionalidad de Canarias. Vamos a ver si está embarazada o no. Y en este caso, un equipo de Lancelot Televisión se va a desplazar, en este caso, al Parlamento de Canarias. Y vamos precisamente en este programa de Café de Periodistas, a tener conexiones en directo sobre el debate de la nacionalidad que va a abrir, pues como no puede ser de otra manera, el presidente del Gobierno de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, que dará, en este caso, hará un balance de lo ejecutado. Tiene 2 horas para poder hablar, y luego ya por la tarde, a partir de las 4, creo que empieza lo que son los partidos, la contestación, la réplica, en este caso de los partidos de la oposición, Partido Socialista, Nueva Canaria y Vox. Y ya el miércoles serían los partidos que apoyan al gobierno los que hablarían.
En cualquier caso, viene un debate nacional muy, casi siempre ha sido así, pero yo creo que todavía más que en otras ocasiones, radicalizado las posturas de uno y de otro. Ya Román Rodríguez escribía un artículo este fin de semana, ya haciendo un poco la intervención dura que va a tener Luis Campos, que es el nuevo responsable de Nueva Canaria en Canarias. Ten en cuenta que es el penúltimo debate antes de las próximas elecciones, si son elecciones. en mayo del 97, que esto parece la fecha, ¿no? Mayo del 97, del 27 creo que es. Y claro, lógicamente hay Si no la adelanta... Sí, tú dices la autonómica. Vale. De todas maneras, eso está clarísimo que van a aprovechar, sobre todo Nueva Canaria está intentando, ya sabemos, después de que se le fue en la mitad más uno de su partido a Municipalistas Primero Canarios, se ha quedado un poco desnortada. Y va a ir con vos. Con Podemos. Con Podemos. Sumar. No, y en Canarias con Sumar, con Podemos, con Drao, con todo lo que está a la izquierda del PSOE y que está por ahí en plan residual. Que le puede venir bien para que el batacazo no sea mayor. No sea tanto, pero sea mayor, pero es verdad que se va a diluir cada vez más en ese espacio de la izquierda y menos del nacionalismo. Ya está diluido, ya está claro. Sí, pero menos del nacionalismo, me refiero al tú posicionar tanto en la izquierda, Nueva partidos Canarias, que son del Estado. O sea, y Nueva Canarias hasta hace 3 años estaba gobernando en el gobierno de Canarias y con muchísimos representantes, y ahora pues ya está diluido. O sea, sí que efectivamente se va a arrimar al árbol de la izquierda, porque no le queda otra, porque si no se va, vamos, yo creo que en estas elecciones los van a barrer, y es la única oportunidad que le queda, porque es la única oportunidad, porque además la gente de izquierda va al voto útil, y el PSOE sabemos que tiene, lo hemos estado comentando antes, el PSOE está fuerte en Canarias, pase lo que pase a nivel nacional, el PSOE está siempre fuerte en Canarias, igual que en Lanzarote, siempre es una fuerza, suele ser primera fuerza, y bueno, pues vamos a ver, pero claro, lógicamente, estamos a un año de elecciones, ya están todos con el cuchillo en los dientes, a ver qué es lo que sacan, ¿no? De todas maneras, eso de radicalizar los discursos en el debate sobre el Estado Nacional, a mí me hace un poquito de gracia, porque me gustaría saber el efecto que produce el posicionamiento dentro del debate sobre el Estado de Nacionalidad, que lo vemos 3 o 4, lo vemos aquí en la CELO, lo vemos los medios de comunicación, lo ven los partidos y poco más. Y a lo mejor un gato que pasa por delante de la tele. Los debates de la nacionalidad realmente es el seguimiento que hacen los medios del después y los debates que se hacen, pero realmente ver debates son un 2 o un 3% pero no, me estoy refiriendo a ese radicalizar los discursos porque nos vamos acercando a la época electoral. Pues mira, si es que no te va a valer para más nada. Yo creo que además se ha radicalizado mucho, porque como en España está muy radicalizado, eso se ha transmitido también a Canarias y el PSOE y Nueva Canaria por cuestiones electorales puras y duras, porque evidentemente tiene que marcarse la diferencia con el partido que le va a hacer la competencia, que son primero Canarias, que son los alcaldes que estaban con él y ahora con él, con Román Rodríguez y su proyecto, y ahora se han ido a otro, pues tienen que diferenciarse, y ya saben que por el lado nacionalista va a tener poco que coger y va a tener que coger algo más por la izquierda, pero vamos a ver cómo le sale la jugada. Y tienen un buen orador ahí, bueno, y secretario general, a Luis Campos. Luis Campos para mí es uno de los mejores oradores, improvisadores. Es que es lo poco que le queda, porque ya no le queda más. Y además un tipo con, en fin, un tipo preparado. Vamos con nuestro invitado, que precisamente va a ser una persona del PSOE, pero no voy a decir el nombre para que ustedes se queden. Bueno, pues ya tenemos a Marcos Vergás, parlamentario. Mañana precisamente es el debate de la nacionalidad, pero le hemos llamado para hablar de temas insulares también, de la isla de Lanzarote, temas de actualidad. Don Marcos, que también, además de parlamentario, que siempre me lo recuerda, es concejal y el más votado en Teguise, concejal de Teguise, aunque en la oposición. Buenas tardes, don Marcos. Buenas tardes, hacía tiempo que no venía por aquí. Pues la verdad que, y a compartir un ratito de tertulia. La verdad es que es complicado traerlo a usted, porque siempre está con la agenda ocupada, siempre. La doble responsabilidad y luego además la paternidad, también. El querer mantener una buena relación y cumplir con los compromisos familiares, pero no obstante usted sabe, como dice la canción, si me dices ven, aquí intento dejarlo casi todo. A lo mejor si renuncias a correr un poquito te da tiempo de venir También. aquí. A otra cosa no, pero correr...
A lo mejor viene mejor estar aquí. Lo que ayuda a Pedro el correr, Ya, la pero cabeza si se quieres estar despeja, aquí- los demonios desaparecen y físicamente pues uno se conserva medio bien para tomarse una cervecita con los colegas, que también de vez en cuando alguna cae. Por empezar, por lo primero, mañana el debate de la nacionalidad, ¿qué espera de ese debate? Porque realmente los que hemos ido ya en varias ocasiones, pues la verdad que son muy teatralizados, en el sentido que cada uno juega su papel, como en el teatro, y después a los 2 o 3 días todo el mundo se olvida de lo que allí pasó. Pues espero que Fernando Clavijo y este gobierno formado por Coalición Canaria y Partido Popular en Canarias deje de buscar culpables y asuma sus responsabilidades. Un gobierno de Canarias que tiene los presupuestos más altos de la historia de Canarias, los 3 presupuestos que ha aprobado, pero que sin embargo sigue buscando culpables más allá de las fronteras de la comunidad autónoma, fundamentalmente en el gobierno del país, al que le achaca todos los males. Un gobierno además, el de Canarias, que ha decretado 5 emergencias, 5. La de la vivienda, la social, la energética, la tecnológica y la social. Está Canarias como para no salir de casa. Y sin embargo, deja de ejecutar en el 24 y también en el 25 más de 1.000 millones de euros que debería de ir destinados ¿a qué? A educación, a sanidad, a vivienda, a todas y cada una de las competencias que forman parte del marco estatutario de esta comunidad autónoma. Por lo tanto, lo que espero es eso, que deje de buscar culpables más allá de las fronteras de Canarias y que asuma sus propias responsabilidades. Bueno, mañana tendremos tiempo de oír también, en este caso, a su jefe, a portavoz, y creo que es el presidente del grupo también, ¿es Franqui? No, la presidenta del grupo es Nira Fierro, Nira Fierro, y Chano ¿verdad? Franqui es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que somos el mayoritario en la Cámara, aunque no gobernamos por aquello de los pactos que le vamos a hacer. Pero Le pasa lo mismo que al amigo Feijóo, y que al Partido Socialista en Teguise. Hablamos Lo de mismo. ganador a ganador. Es Lo mismo, curioso. la única diferencia de lo que es que en España gobierna quien no ganó las elecciones, que es una cosa realmente, a no ser que sea por una moción de censura, no había ocurrido nunca hasta ahora, pero bueno, alguna vez siempre tiene que ser la primera. Siempre tiene que ser la primera vez. Y hombre, hay una notable diferencia. Por ejemplo, en mi caso, yo acepto que legítimamente se formara un pacto, un gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular y Vox en Teguise, y numéricamente tiene un concejal más que los que estamos en la oposición y me desplazaron de la alcaldía. Lo acepto, son las reglas del juego. Quien no lo acepta tanto, en este caso, es Alberto Núñez Feijóo, que todavía sigue con la rabieta o con la pelusilla, como decimos por aquí, de no haber sido presidente, porque un acuerdo legítimo alrededor del liderazgo de Pedro Sánchez del Partido Socialista, pues propició que continuaran labores de gobierno el Partido Pedro Sánchez Socialista. tiene mérito porque ha convencido a todas las partes, ultraderecha, derecha, a gente más de centro, nacionalista, en fin, que ha tenido independentista, lo cual eso tiene un mérito Hombre, es increíble. lo que tiene la mano izquierda, el saber pues, manejarse Efectivamente. en una situación además parlamentaria ciertamente endiablada como la que vivimos en el ámbito nacional. Es muy complicada. Don Marcos nos ha traído unos caramelos que a mí me recuerda a mi infancia, aunque nada tiene que ver con los caramelos de nata de antiguo, pero tienen menos contundencia. Tienen menos contundencia, pero yo lo agradezco porque antes se pegaban a las muelas y era imposible sacarlos. A ver si alguno va a pensar que es para que hablen menos. A ver si alguno va a pensar Bueno, don Marco, más. ahora dejo a mi compañero, pero yo por empezar temas insulares. El tema del hospital insular, don Marco, ¿no cree usted que ustedes están forzando mucho la máquina? Que en este tema, que el sentido común dice que hay que sacar a esos pacientes, que ya un informe en la época que estaban ustedes gobernando, tanto en el gobierno de Canarias como en el Cabildo, ya había informe del propio gerente del Partido Socialista del hospital diciendo que había que sacarlo de manera urgente a la gente, y ha pasado ya unos años y no se ha podido sacar, y ahora que se pretende sacar, porque se pueden desplazar a ese edificio que se construyó precisamente, o se inició a construir en la época de ustedes y terminó ahora hace unos meses, ¿no cree usted que es una salida razonable? Mire, lo que buscamos es acabar con la incertidumbre en la que había sometido, en este caso, Coalición Canaria y Partido Popular, a la situación del hospital insular, cuando después de 3 presupuestos no se recogía partida económica alguna para la rehabilitación del hospital insular, cuando no cuentan con proyecto técnico y cuando son incapaces de decir algo tan sencillo como garantizamos que se va a rehabilitar el hospital insular, esa referencia en el ámbito estatal de la geriatría,
y también tan importante desde el punto de vista histórico e incluso sentimental para la isla de Es decir, Lanzarote, y luego vamos a volver al Hospital Insular con todos y cada uno de los servicios que han convertido en referencia a dicho hospital durante es decir, 75 que ustedes años. si ahora hacen el mejor edificio del mundo, vamos a poner que venga Trump y hace el mejor edificio del mundo para nuestros mayores, ustedes dicen, no, tenemos que volver al hospital de a un referencia. hospital rehabilitado. El hospital lo pueden Sea lo que ampliar, sea. lo pueden mejorar. Lo que no es entendible es que busquen excusas y que ahora se estén poniendo incluso la tirita antes de la herida, diciendo, volveremos al Hospital Insular con todos y cada uno de los servicios que lo han convertido en una verdadera referencia en el ámbito estatal, siempre que sea posible, conforme al plan director, conforme a patrimonio, conforme al planeamiento, ¿Y con qué conforme tiene que al ser presupuesto. y con Oiga, qué mire, tiene estamos que ser hablando, conforme? pero es que estamos hablando A lo de- que diga un partido, Jorge, que no representa sino una parte de la sociedad. es que están buscando excusas en cuestiones que son políticas. O el plan director o el plan funcional al que se refieren no es una cuestión política, su elaboración. O cuando estamos hablando del plan general, en este Hombre, caso es de una- Arrecife, es no es una cuestión el política plan y de funcional voluntad es en un es momento plan dado. técnico. poder- Otra cosa es que No. tiene que aprobarlo el político, pero es un plan técnico. Evidentemente no lo hace ni Dolores Corujo ni Osvaldo. Me imagino que lo harán los técnicos. Espero. Mire, eso es como decir que un plan general o un plan insular, la parte política, es decir, los legítimos representantes de la ciudadanía, no tenemos nada que decir. No, yo lo digo que veo lamentablemente... lo harán los técnicos. Después le darán el visto bueno los políticos. No, y no solamente el visto bueno a los políticos, sino que dentro de las posibles alternativas que haya, será una decisión política apostar por la A, por la B o por la C. Eso, Y a nosotros eso me hemos refería. notado, y es lo que hemos intentado forzar a través de una batería de medidas y de acciones desde la oposición, es que Coalición Canaria y Partido Popular lo digan sin ningún tipo de ambajes. Nuestra idea es rehabilitar el Hospital Insular y devolver Y en la a época de nuestros Dolores Corujo, mayores que ya estaba ese informe, con todos y ¿por qué cada no lo uno hicieron? de los servicios. ¿Por qué no lo hicieron en esa época? Mire, Porque en la hubiera sido época- hubiera sido, en la época- hubiéramos adelantado un par de años a los Había una a los mayores. pandemia, un volcán, una calima, una... Porque mira que estaban mal mira los que habían pobres, cosas. los pobres. Quita, ¿Sabe lo que Jorge. hicimos No, durante trata el mandato de sé Loli justo. Corujo como presidenta y Ángel Víctor Torres como presidente del Gobierno de Canarias? Yo sí sé lo que han hecho. Ampliar el Yo- Hospital General, donde precisamente van a trasladar a los usuarios del Hospital Insular en tanto en cuanto se proceda a la rehabilitación. Más de 15 millones de Bueno, pero euros eso no que era- se eso no era para invirtieron, eso. Eso más era- de 15 millones, eso por era, lo tanto, eso era para la algo pandemia, hicimos. pero se iba a hacer en 7 meses, pero tardó nada más que 5 años. Punto uno. Y luego, punto dos, si me lo permite. Lo que no queremos que suceda es lo que ocurrió lamentablemente con el tanatorio que está al lado, que se cerró, que era un cierre temporal, dijeron, entre comillas, y llevamos más de una década sin que Arrecife, y por extensión la isla de Lanzarote, cuente con ese tanatorio público. Y las sospechas además Lo son debería de hacer Arrecife, más importantes. por si usted no lo sabe, lo debería de hacer Arrecife porque eso era un tanatorio insular. Sí, era insular, pero estaremos en que se Pero ha debería perdido y de que se hacer- cerró Sí, sí, temporalmente y no ha vuelto a abrir mí me sus gustaba puertas. personalmente, pero hay que aclarar que eso lo tiene que hacer no un cabildo, ningún otro cabildo tiene un tanatorio insular. Y luego el otro día que me pude acercar, y quiero además agradecer al director de Sanidad, a Erasmus, y también a los representantes de los trabajadores, porque nos mostraron la realidad del hospital, nos trasladaron cuál es la problemática existente, y nos reconocía precisamente en esa reunión que estamos hablando de que mínimo 5 años para que se proceda a la rehabilitación en los términos que está por ver, en qué términos se va a efectuar dicha rehabilitación, por lo tanto hasta dentro de un lustro como mínimo, en el mejor de los casos, y siempre que se apostara por devolver el Hospital Insular con todos y cada uno de los servicios que lo han convertido en un referente, hasta dentro de 5 años mínimo, no volveríamos a poder disponer de dichos espacios. Si se hace el edificio que tenía previsto el plan funcional primero del PSOE, que en este caso era hacer 2 edificios, para que la gente lo sepa, uno donde está la residencia, que había que quitarla, porque eso lo obvia el Partido Socialista, Hacer 2 torres. y otro en el lateral donde estaba el antiguo tanatorio insular. Digo para que la gente sepa, y no se abría ni una sola cama en lo que es el edificio que ellos tanto quieren, que es volver al edificio antiguo. Bueno, en todo caso, sin ánimo de buscar culpables, No, que digo- yo sé digo, que es una son datos, tendencia no pues, es opinión. pues habitual, lo que queremos es que se garantice todos y cada uno de los servicios. Eso de sí esa me joya. parece bien. Porque es más, si ese hospital insular, en lugar de estar en la isla de Lanzarote, estuviera en cualquier otra isla, era indiscutible su mantenimiento. Y de la misma manera que presumen, por ejemplo, en Toledo, en el del hospital tetrapléjico que existe, O en aquí Sevilla, queremos seguir presumiendo de este hospital insular que es mucho más que un centro Y es único. sanitario, mucho más que un centro geriátrico. Forma parte de nuestra historia, de nuestra seña de identidad. ¿Quién no ha tenido allí
a una persona mayor atendida O quien y no hemos perfectamente nacido ahí. atendida, o quien no ha nacido allí, por esos fantásticos profesionales que han pasado durante estos 75 años. Por lo tanto, nuestra labor de oposición, lo que hemos hecho es apretar al gobierno para que signifique lo que le estoy diciendo. Venga, Se va a para revisar tratar y vamos otro a tema, volver. para tratar otro tema, Primero me gustaría aclararte a ti en este caso que si es verdad que el tanatorio tendría que hacer la Recife, igual que se cede en concierto, también se puede ceder un tanatorio, Sí, que lo de sí, menos, pero que se puede hacer. Yo creo que ¿Eh? debería de tener Arrecife un tanatorio Por eso, público, pues se lo como cedan. tiene el resto. Ahí yo creo que lo hicieron porque no reunía condiciones, Por eso. es lo que tengo entendido. Venga, y después con respecto en este caso a temas que tienen que ver con la gestión, Marco, me gustaría preguntarte, tú también fuiste consejero de Bienestar Social, me gustaría saber cómo has visto, porque tú conocerás cómo funcionaba esa residencia a lo largo de estos años, por lo menos la parte que te toca, cómo has visto todo lo que se ha ido publicando en torno a esa residencia y si lo ves tan catastrofista como la secretaria general del PSOE, que a mí, ya te lo dije esta mañana, se me pareció más a Gloria Serra, la de equipo de investigación, que a Dolores Corujo. Mire, a mí se me revuelven las tripas cuando veo las imágenes que todo el mundo ha podido observar, de ver cómo se mofan de personas mayores que se han dejado las pestañas, la vida por esta isla. Y desde luego condeno esos comportamientos que lamentablemente hemos tenido que verlos y existen, porque ahí están los documentos gráficos. En cuanto a la denuncia del Partido Socialista, lo que espero es que el gobierno del Cabildo, encabezado además por Osvaldo Betancourt, que está muy calladito con este tema y con otros temas de relevancia para la isla de Lanzarote, se adopten todas y cada una de las medidas para que el servicio que se presta a esos mayores sea excelente, para poder resolver los déficits en atención cuando hablamos de personal y cuando hablamos de recursos materiales. En algunas necesidades que incluso el propio consejero Marciano Acuña ha reconocido que es verdad que esa problemática se está dando. Y ese es el llamamiento que hago, porque desde luego esas personas que están en esa residencia se han ganado el mejor de los respetos y el mejor de los cuidados, y lamentablemente no se está produciendo a la vista de las denuncias no solamente del Partido Socialista, sino también de comisiones obreras, también de trabajadores de esa residencia y también por testimonios de familiares que nos han hecho llegar. Yo me quiero ir a Teguise. Pero me gustaría entonces simplemente porque... Entonces no llego. Sí Pues a mí me encantaría llegar también a Teguise. No, llega ya, todavía nos quedan 10 minutos. Digo que don Marco posiblemente hoy no haya leído los medios de comunicación porque hay un comunicado de los trabajadores de ese hospital, los mayoritarios, no los que están representados en comisiones obreras, sino la mayor parte me dicen que es el 80%. El enlace sindical de la empresa. Que es el 80%, que representa al 80% de los trabajadores. Y habla de que se sintieron utilizados por parte de esa reunión que mantuvo representantes de comisiones obreras y su lideresa, Dolores Corujo, porque ellos lo que venían ahí a resolver problemas, no a complicarlos más, que es lo que ellos entienden que se ha hecho políticamente por parte del PSOE. Bueno, yo me quedo con que se ha reconocido que existe una problemática que además viene de meses atrás, que incluso en boca en este caso del consejero de Marciano Acuña así lo ha significado, con independencia de que no comparta pues quizás el tono de la denuncia formulada por el Partido Socialista y por comisiones obreras, además de, insisto, por trabajadores de la casa, y espero que se tomen todas las medidas al alcance del Cabildo, que aprovechen la denuncia pública para apretar incluso a la empresa concesionaria y para que a la mayor brevedad posible se contraten más profesionales, se tenga mejor ojo a la hora de la contratación, se repongan los recursos materiales que en distintos momentos no han podido tener para atender a esos mayores, y esa es la petición y el ruego que le hago en este caso al gobierno del Cabildo, porque luego se me remueven. No quiere contestar a la pregunta, de es manera, que se sienten utilizados los trabajadores según ellos mismos dicen. De todas maneras, Jorge, yo comparto mucho de lo que dice Marco en este aspecto, pero si he oído bien, ha dicho usted que no comparte el tono del Partido Socialista. Que el consejero en este caso ha reconocido la problemática con independencia de que el consejero... Yo le había entendido que no compartía el tono del con independencia de que el consejero que ha reconocido que existen problemas, No, y la propia dirección del no centro comparta el tono empleado por el Partido Socialista. Pero le insisto, a mí lo que me preocupan son los mayores y la tranquilidad de las familias. Por eso digo, y creo que hay que hilar mucho más fino en la contratación de los profesionales, y hay magníficos profesionales en esa residencia, pero se han colado algunos que desde luego no
se merecen el nombre de cuidadores de nuestros O mayores. sea, que volvemos a lo sean que yo hombres o decía, mujeres. no comparte el tono empleado por, en este caso, por Dolores Corujo. Yo no he dicho eso, yo le insisto, quien lo ha manifestado en este caso es el consejero de Servicios Sociales del Cabildo. A mí me parece que la compañera, en este caso Loli Corujo, ha hecho una denuncia pública contundente, como tocaba, a la vista de las pruebas que tiene, a la vista de los vídeos que hemos conocido y a la vista también del malestar que le ha trasladado un sindicato tan respetable como ¿Y Comisiones usted hubiese Obreras. hecho lo mismo? Marcos, quiero decir, se reúne con los trabajadores, con el sindicato de Comisiones Obreras, que le quieren plantear como esas deficiencias que hay en el servicio para intentar solucionarlo, para decir, oye, tengo sentado ante mí a un representante público, le voy a contar esto, para ver si hace presión ante habla por lo menos con la administración y con la empresa, y lo primero que se hacen, y es la sorpresa de ese comunicado, que es lo que dice, la sorpresa es que se vaya directamente a dar una rueda de prensa en ese tono tan solemne de no hay toallas, no hay sábanas, que en parte es verdad, pero le da un tono de efectivamente y electoral que no cuaja, y se puede estar en un lado y estar en el otro y estar en el centro también, y se puede criticar si a lo mejor no han actuado bien en esta cuestión, por mucho que hay deficiencias hay que solucionar y que el Cabildo tiene que ponerse a solucionarlas. Quizás, ¿no? Valentín, porque duele mucho, y uno en esa situación, cuando tiene conocimiento de que no se está atendiendo como se merecen esos hombres y mujeres, esas personas mayores, le duele. Y por eso la pasión con la que mi compañera interviene. Una mujer que además se dejó la vida, y puedo decirlo, durante aquellos terribles meses de la pandemia, cuando estamos hablando de los mayores de esta isla, salvando vidas y viviendo episodios, y quiero mencionarlo porque el otro día me lo recordaba una señora en el hospital insular, una trabajadora de la casa. Cuando tuvimos que desplazar a los mayores de la residencia de Las Cabreras, tuvimos que trasladar a esos mayores porque había un contagio en dicha residencia, los llevamos a un hotel que nos cedieron gratuitamente y vivimos en un sin vivir, me permitirán ustedes la expresión. Pero hombre, yo creo que eso ya es una sobresignificación que los políticos, ninguno, perdóneme Marco, ningún político Lanzarote salvó una vida, por favor. Que también, que le quiten protagonismo a los verdaderos profesionales que dejaron la vida en esa pandemia, mándatela. Me indigna que digas eso. Pedro, nadie indigna, está te lo juro. Nadie que digas que Dolores Corujo por Pedro, decisiones te salvó vida. Pedro, por venga, favor. hombre, venga, que no tenía ni responsabilidades. Pedro, nadie está restando Marco, por Dios. valor, dedicación y esmero a lo que hicieron los innumerables y no lo digo por Dolores Corujo, digo por cualquier político. La policía, los enfermeros y las enfermeras, los doctores, el personal de las residencias, nadie está restando valor, válgame Dios, a lo que hicieron. Los está equiparando. Pero también y eso estoy es una señalando, falta de respeto hacia los que sí lo hicieron. También estoy señalando que vi a mi compañera sufrir, llorar como y tomar nosotros, decisiones muy dolorosas y muy difíciles cuando estamos hablando además en el terreno de nuestros mayores. Y como seguramente se le vendría a la mente lo vivido en aquel entonces, habló con esa pasión y con esa contundencia que mostró en una rueda de prensa en la que dijo a las claras que hay una serie de déficits, una serie de problemas a la hora de la atención a nuestros mayores en esa residencia, y lo que quiere es que se tome cartas en el asunto por parte del Cabildo Insular de Lanzarote y que se solventen los déficits en materia de personal y en materia también de recursos materiales. Bueno, en cualquier caso, ¿tú querías hacer alguna pregunta? No, yo de Teguise quería preguntarle, que me han dicho que tiene el hombro enchumbado de las lagrimitas que tiene de uno y otro lado, de la gente que quiere cariñito en ese grupo de gobierno, ¿no? Teguise. No se merecen los vecinos de Teguise y La Graciosa los espectáculos a los que estamos asistiendo. No se merecen. Que llevemos 3 años de un gobierno sin ilusión y de una gestión negativa que no atiende a los principales problemas de los más de 24.000 vecinos y vecinas que tiene este gran municipio. Y durante gran parte de estos 3 años, sí, los lamentos de los miembros del gobierno eran en privado, muchas veces en el hombro del Partido Socialista, y ahora ya esos lamentos son públicos, con declaraciones y con intervenciones y con ruedas de prensa en las que los propios miembros del gobierno reconocen que la gestión brilla por su ausencia, que se hace demasiado poco, que se ponen palos en las ruedas unos concejales a otros y así no avanza el municipio y así no se resuelven los problemas. Y desde luego pues nos apena al Partido Socialista, además como fuerza mayoritaria en la corporación. Lo que también quiero señalar es que estamos esperanzados en que esto que está sucediendo sirva como acicate para que nos den un apoyo mayoritario cuando llegue mayo del 2027 y evitar este tipo de espectáculos con un gobierno que surja de la ilusión, que tenga estabilidad y que tenga como prioridad
por resolver los problemas de los más de 24.000 habitantes de Teguise, cosa que lamentablemente pues, no están haciendo los compañeros en este caso ni de coalición, ni del PP, ni del exconcejal de Vox. Venga, última pregunta. Dos temas concretos ya de Teguise que me afecta mucho más porque quiero mi municipio, también a la isla de Lanzarote. ¿Tiene arreglo la oficina técnica? Digo, ese retardo con 4.800, más de 4.800 expedientes bloqueados, por mucho que hayan contratado el refuerzo de dos técnicos que creo que van a venir a colaborar de GESPLAN. Ni tan siquiera vienen. Ni vienen. Ni tan siquiera pues vienen, se les manda los expedientes para allá. Para y el tema de la jardinería, que es que la montaña, ¿cómo así? No, perdón, la muralla china tardó menos en sacarse adelante que el proyecto, el pliego de jardines y zonas verdes. La licitación, ¿te refieres? La licitación, porque el pliego, ¿no? El pliego ya fue el pliego lo tiraron para atrás. Fue denunciado. Se lo tumbó el Tribunal de Contratos de la fue Comunidad denunciado y se Autónoma, lo lo dio a conocer además el Partido Socialista. Mire, ha significado dos problemas que sufren los vecinos. Y mientras tanto, la bronca interna en el gobierno. Mientras tanto, situaciones de inestabilidad pues, prácticamente cada mes. La oficina técnica ha pasado de un atasco que tenía en el mandato anterior, cuando además la propia alcaldesa era la concejala de urbanismo y oficina técnica, a un colapso con el actual gobierno. Casi 5.000 expedientes pendientes. Y esto lleva a que, por ejemplo, un vecino que quiere construirse una vivienda unifamiliar en el municipio tarde casi 2 años en ver concedida su licencia. ¿Y por qué ocurre eso, Carlos? Pues mire, por desorganización, porque no tienen una hoja de ruta No es porque clara, hay poco- porque han tardado en propiciar un refuerzo de GESPLAN no es casi porque hay 3 pocos años. funcionarios ni pocos No, trabajadores. no, tiene una oficina técnica El bastante convenio con abundante. GESPLAN está funcionando, ¿no? No, todavía no ha entrado en todavía no. vigor. Lo presentaron el otro día, además a la prisa y corriendo, no querían hablar de los casi 5.000 expedientes que hay pendientes, y detrás de cada expediente hay un vecino o una vecina que tiene una necesidad y que hay que atenderla en un plazo de tiempo más razonable. Pero es que se dan incluso situaciones más dolorosas y volvemos al terreno de los mayores. Mira, hay personas mayores que tienen un solar en uno de los pueblos, en Tao, en Tiagua, y que quieren pues segregar el solar para dejarle un solar a cada uno de los hijos y solicitan una licencia de segregación. ¿Sabe que se están despidiendo en muchos casos de este mundo y no tienen la licencia de segregación y no dejan los papelitos arreglados, que es lo que quiere uno cuando tiene varios hijos y va viéndolas venir? Porque se retrasan los expedientes más de 1 año y medio, cerca de 2 años, sea una licencia para una vivienda unifamiliar, sea una licencia de segregación o los jardines que estaban mencionando. Es un grave problema que, viene arrastrando Teguise desde hace muchos años, pero ahora se ha complicado mucho más. Mire, y cuando hablamos de los jardines, la gente paga los impuestos, paga el IBI, y le cuesta pagar el IBI. Paga la tasa de basura, y se la han incrementado con este gobierno. Y resulta Marco ahí, que yo luego le explico. Don Marco, diga usted a la verdad las cosas. La basura lo ha subido todos los ayuntamientos, incluso los socialistas. Lo han tenido que subir, porque esto es una demanda que le obliga, es una obligación que tiene por una directiva de la Unión Europea, que los servicios se tienen que pagar con las tasas. Pero bueno, mire, se lo he dicho en varias... La Palma de Gran Canaria gobierna el PSOE y el PP critica al PSOE por haber subido lo mismo que ha hecho usted aquí en Teguise. Se lo he comentado varias veces, pero voy a explicarme una vez más. Nosotros lo que hemos criticado no es que se actualice la tasa, que se haga con criterios injustos, con criterios que no atienden a la progresividad, que pague lo mismo una casa donde hay 8 personas que generan más residuos, más basura, pero que, eso que un domicilio en Gran Canaria ocurre con lo uno. Mismo, en La Palma, no, los mismo, criterios, exactamente, Jorge, igual, porque los funcionarios dicen que eso no pueden hacerlo porque sería imposible. Jorge, le traigo yo... Porque si usted se va a una casa y una determinada, hay 8 y después quedan 4, se va el hijo, eso es un disparate. Jorge, desde todo punto que le de traigo vista. yo ordenanzas que regulan la tasa de basura para que vea que no es ningún imposible, porque además las personas que habitan una casa tienen que estar empadronadas en ese domicilio. Sí. O le voy a poner otro ejemplo. No Paga lo funciona mismo de basura un pequeño bar, señalar, en So, que en la Milla Oro, que es Costa Teguise. Y nosotros creemos que se pueden articular... por metros cuadrados, como en todos los sitios. No, existe el callejero fiscal, y el callejero fiscal lo que busca es precisamente la progresividad, de tal manera que el que tiene un local comercial en la Milla de Oro, como puede ser Costa Teguise, el Paseo de las Cucharas, le voy a poner un ejemplo, no pague lo mismo que el que tiene un pequeño barito en So, donde los que van son solamente los del pueblo. Todas esas cuestiones se las planteamos. ¿Saben lo que nos dijeron? Que no a unas alegaciones y a unos criterios de justicia social
que ya están en otros Marco, municipios. Se lo insisto, no hay ningún municipio. Cuando usted me lo dijo, yo lo comprobé. En Las Palmas de Gran Canaria le decían lo mismo a la alcaldesa, que porque no había un sentido de progresividad, porque se cobraba lo mismo a un bar que a un restaurante grande. Yo le mando varias Se cobra por metro cuadrado. Yo le Es que no salgo, pueden hacerlo de otra manera. yo le salgo del error por que mucho, tiene. por mucho que usted pueda tener razón. Yo le mando varias ordenanzas para que Venga. usted vea el error en el que está volviendo a incidir. No hay ningún tipo de problema. Búsqueme el de y Las le Palmas puedo de Gran incluso, Canaria, y le puedo que incluso gobierna el Partido Socialista. llegar a entender en la preocupación que tiene como vecino de Taiche, que también a usted le han subido la basura. Claro. Y luego respecto Yo de los prefiero más jardines, que me suban y pagar y que haya un buen servicio. hombre, Eso es lo que yo prefiero. estaría bueno. En cambio, lo que no prefiero es que se vayan a la ruina los ayuntamientos no pagando a los ciudadanos lo que les corresponde, porque la basura es una tasa. Para que lo entienda la gente, que no lo han entendido todavía mucho, es que la basura tendría que cogerla usted y llevarlo al basurero. Eso se lo está haciendo su ayuntamiento y le cobra por eso. Jorge, por simplemente. supuesto que prefiero que me suban la tasa, pero mejor el servicio. Ocurre Y a como los pobres, ocurre, lo que hay que hacerle, mire, si no pueden pagarlo, es darle una subvención el ayuntamiento. le voy a para poner pagarlo. un ejemplo. Ocurre como con el agua. A mí me gustaría que me subieran el precio del agua siempre y cuando no tuviera cortes los viernes en la villa. Y sigo teniendo cortes en la villa. Me gustaría que me subieran la tarifa del agua mínimamente, si no se perdiera casi el 60% del agua que se produce en la isla de Estoy de acuerdo, Lanzarote. porque Y en la sin época de embargo- Dolores Corujo y sin embargo- se perdía y se ha Y empeorado sin embargo, la situación. ¿sabe lo que va a pasar? Que le van a subir el agua a todos los vecinos cuando se pierde casi el 60% del agua que se produce en Lanzarote, 3 años después de la llegada de Osvaldo Betancor y Coalición Canaria al Cabildo. Y resulta que hay cortes todos los pueblos, alrededor de 14 Don Marco, pueblos. que saque usted Y mientras, el tema del agua, cuando y ustedes mientras- no pueden estar nada orgullosos de la gestión que hicieron en el agua. En el No, 21 fue, en fue- el 21 sí fue un 60% de pérdida. es que cuando estamos usted en saca el tema 56. del agua, que yo no se lo Uy. quise sacar, cuando sabe usted Espere. que tiene en la época de Dolores Corujo nunca se empeoró tanto el agua como en esos 4 años. Que Dolores Corujo no quiso saber nada de Canal Gestión por esa guerra ridícula que siempre mantuvo con Canal Gestión. Que además fue las imágenes que nunca se habían visto de La Graciosa llevando Cuba por mar. Cuando además no hizo ni una sola inversión, y cuando digo ni una sola inversión más allá de la que estaba programada, y es lo único que hay que agradecerle, ¿Aquaes? que es la de ¿La línea norte? La línea La norte, calle Portugal, que no se ya le he dicho que 3. no se terminó y que ahora no entra en Pero funcionamiento, espere. porque un ayuntamiento socialista como el de Aría no le da el permiso que ya se lo había dado en su época cuando se inició. No, espere, Don Marco, espere. No toque temas tan sensibles. dentro de la preocupación que estaba mostrando, sobre todo por la gestión del hombre, Partido no, pero que Socialista, esos son no hechos. tanto por la de Coalición Canaria. No, la estoy coalición seguro, coalición por lo menos ha cogido el toro por los estoy cuernos. seguro que usted Pero tiene esto que no estar, lo cura un médico estoy seguro en una semana. en esa línea que usted tiene que estar muy cabreado, porque el gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, Manuel Miranda y Osvaldo Betancor, no hayan activado 15 millones de euros de fondos adicionales para invertir precisamente en la crisis del agua en las islas que están en emergencia hídrica, entre ellas Lanzarote. ¿Y sabe usted que no activaron esos 15 millones de euros en el año 2025, con lo que se dieron golpes en el pecho, diciendo que habían 15 millones adicionales para las islas en emergencia hídrica? ¿Sabe que no activaron esos 15 millones de euros en el año 2025? Estoy seguro ¿Y por qué que fue? en esa intervención, ¿Y por qué fue? que usted tanto ha criticado al Partido Socialista, también criticará No, que no, ni el gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y Partido Popular, ni el Cabildo de Lanzarote con Osvaldo Betancor a la cabeza, lo haya hecho. Yo lo que he dicho es que si tenía que haberse invertido Extiende la crítica también a ese hecho, 2 Jorge. millones más, tenía que haberlo hecho, pero lo único que es verdad es que la emergencia hídrica que se declaró, ustedes estaban en contra, una cosa curiosísima. Que se ¿Pero le declarara. parece bien o Y mal? una vez, ¿Le me parece parece muy mal. muy mal, ¿verdad? Muy mal. Puede Pero ejercer me inclu- parece mal sabiendo que ha sido este gobierno, por suerte, quien ha cogido el toro por los cuernos, y es un tema que no va a resolver este gobierno. Y Ni a usted le- siquiera el próximo que venga. Y a usted, mire, en eso podemos llegar a un acuerdo. Yo creo que la crisis del agua es una cuestión de isla que se va a alargar mucho en el tiempo, que yo creo que todos vamos a tener que apoquinar recursos económicos desde los ayuntamientos, desde el Cabildo, desde el Gobierno de Canarias Y para ser más salvar esta cooperativo, situación. y más cooperativo entre todos, si no, pero no eso van a sí, solucionar. creo que es intolerable e injustificable el silencio del presidente del Cabildo cuando no se activan 15 millones de euros que tenían que haber ido para producción de agua, para distribución, para saneamiento con todos los pero no diga pueblos que usted no 15 tenemos millones saneamiento, o porque va a reutilización. creer la gente que tenía que invertir 15 millones en No, Lanzarote. pero Son no, eran- 15 en 3 islas. No, ya a no. Lanzarote le hubiera No, ya no. correspondido. Mire, le voy a contar una anécdota. Coincidimos en el Parlamento, el consejero Manuel Miranda, el presidente Osvaldo Betancor y yo mismo. Y le comentaba que le iba a preguntar por esos 15 millones.
¿Sabe cuál fue la reacción? Ah, pues ahora Lanzarote casi que nos va a tocar los 15 millones Porque los demás ya no están en Fuerteventura emergencia. ya no está en emergencia hídrica y Tenerife está A punto. ahí. punto. Pues ¿sabe lo que pasó de aquel encuentro casual? Ahora, un silencio intolerable por parte de De quien todas es maneras, no le iban a presidente dar del 15, Cabildo y no. diputado en el Parlamento de Canarias de no apretar al consejero y al gobierno regional para Pero, que Marco, activaran esos 15 millones eso- de euros. mira, Luego mira, es porque como tenemos para que- pedir tenemos que- responsabilidad. Eso que está muy bien lo que dice y debería ser lógicamente así. En el 25 tenían que haber puesto dinero para la emergencia. También dilo, que el Dolores Corujo se lo diga también al señor Sánchez y que esos 20 millones que hay de emergencia hídrica de la Agenda Canaria desde el 24, que los ponga sobre la mesa, que es para emergencia hídrica. De esos 20 millones hay 2,5 millones que son para la estación depuradora de aguas residuales de Playa Blanca. Ahora, le doy una noticia. Desde el 24. Le doy una noticia. Para la ampliación de la estación depuradora de Playa Blanca, ¿sabe cuántos millones de euros ya tiene el gobierno de Canarias, del gobierno de Sánchez, del gobierno de todos los españoles? Porque son recursos de los españoles. No son ni de Sánchez ni de ningún ministerio. Desde el 24 están exigiendo. 7 millones. Tiene 7 Desde el millones 24. de euros. 7 millones de euros en cuenta al gobierno de Canarias precisamente Marco, para esa actuación que usted está don Marco, señalando no tenemos y que es que- muy necesaria para el sur de la Me isla. deja Nos tenemos que ir porque uno de los principales problemas ya no solo es la producción del agua, la distribución, las pérdidas en redes, sino precisamente lo que usted acaba de y si- comentar, y si me el per- saneamiento. y si me déjame permite- terminar de decir- que me están echando. Y un apunte, Nos que es que vamos. si no, no me lo perdonan mis Nos vamos. mis Venga, vecinos y venga, vecinas del venga. municipio. Mire, se producen cortes con mucha regularidad en muchos pueblos de Teguise y del conjunto de la isla. Me dicen los vecinos que al menos la empresa concesionaria incumplidora de Ayuso en Lanzarote, Canal Gestión, informe de los cortes con veracidad. Porque le están diciendo que vuelve el agua a lo mejor el sábado y hasta el domingo de madrugada no vuelve el agua a las casas. Que por favor al menos informen con veracidad, con rigurosidad, para evitar males Bueno, mayores. La única cosa, por decirlo todo, es que cuando estaba María Dolores Corujo como presidenta, No se informaba. Canal Gestión no se se informaba informaba. de los ¿La quiere? cortes. No se informaba de los cortes, Jorge. pero es que esos son los datos. Vino Osvaldo Betancor y obligó a Canal Gestión a informar a todos los vecinos de los cortes. Veo que participa. Durante la época de Dolores Corujo se producían cortes y la culpa era de Dolores Corujo, pues parte sí y parte no, porque es que el sistema estaba tan deteriorado que aunque estuviera Dolores Corujo en todo su empeño, habría cortes igual como lo hay ahora, a pesar del empeño que pone Osvaldo Betancor. Jorge, veo que tiene unas ganas de que venga el Loli. por No, aquí. Dolores Yo Corujo le la voy ha a invitado, pero no quiere venir. Le voy a trasladar que para tratar de evitar No quiere un venir. poco esas ganas que se le nota, ¿eh? Que no, de ya que mira, vengan, mismo. a ver si me hace un conocen, hueco mira, y toda viene, me la gente gustaría, me además. conoce y yo cuando hace algo bien, mira, hizo una cosa bien, ¿sabes cuál fue? Hizo muchas bien. ¿Sabe una Hizo cosa que muchas hizo bien? Como todos los presidentes que hay en un hizo momento bien dado, y a todos lo único que no intentan le hacerlo gustó bien. fue a los votantes de izquierda y fue la única Todos. cosa que hizo bien, digamos, en carretera. Proyectar la LZ5 o al menos dar el visto bueno. Es la única cosa que ha hecho bien, que era hacer una nueva carretera, consumir terreno nuevo, pero tuvo la valentía de hacerlo a pesar de que sabía que iba en contra del ideario del Partido Socialista. Pues Don mire, Marco, muchas gracias. le reconozco Muchas gracias. ese apunte en positivo y también le digo que en materia de carreteras me contestaron recientemente que la LZ40, la duplicación en este caso de la de Puerto Orcano, una carretera peligrosa donde las haya, la licitación en el mejor de los casos para finales del 26, con Por lo lo cual menos. no se va a poner un bloque, me va a permitir Lea la usted el expresión trasmayo- hasta después lea usted de las elecciones el de trasmayo- mayo del El 27. trasmayo que está publicado hoy en Lancelot para que vea que dice y coincide con bastante de lo que usted dice en tema de carretera. Don Marco, Bueno, muchas gracias por la gracias. invitación. Mañana estará usted sentadito allí en el Parlamento escuchando atentamente a lo que dice su portavoz. Y porque no me dejan hablarle a Fernando Clavijo, el presidente, porque si no un par de cosas le diría Usted es en capaz. defensa de los intereses de Lanzarote y La Graciosa, que nos tienen muy olvidados del Usted es gobierno de capaz, Canarias, usted es capaz lamentablemente. de eso y mucho más. Muchas gracias, Marco. Gracias a ustedes. También Valentín Ollané, Saludos. Pedro, nos tenemos que ir corriendo porque me está echando Josefina desde hace tiempo y es la que manda aquí, aunque parezca lo contrario. Buenas tardes.